Aleluya, Shabbat Shalom. Ya estamos de vuelta, pero bueno, pues vamos a continuar con donde nos quedamos, ¿no? Es que es increíble, pero nos pusimos a avanzar más que tres versículos de nuestro texto que estamos viendo, que es que, ¿se acuerdan qué es? Proverbios 31, así es. Y hablábamos de esta manera en la que su madre, porque es su madre, y llegábamos a la conclusión de que era Salomón, y que era esta forma cariñosa que tenía de decirle, ¿no? Lemuel, y sobre todo que a mí lo que me convenció y me hizo saber que realmente estaba hablando de Shlomo o de Salomón es qué significa Lemuel, ¿no? Propiedad de Hashem. Entonces, Hashem lo escogió, Hashem le puso el nombre, ¿no? Jedidías, ¿se acuerdan? Y bueno, pues esto nos convence y nos lleva a la certeza de que es el propio Salomón y la propia Betsabé la que está diciéndole estas cosas que después él, de su puño y letra, lo está expresando. De hecho, como bien decía David en el primer intervención, era que esto era una reprensión que iba más allá de solo ser una reprensión privada, sino más bien una reprensión que va más a lo público, ¿no? ¿Por qué? Porque Shlomo estaba viviendo ya cosas que no eran normales, ¿no? Leímos al mediodía 700 esposas, 300 concubinas, y bueno, y mira, lo increíble de lo que decíamos hace rato, ¿no? A Hashem no le reprende eso. Hombre, como si quisieras tener 700, vaya tú, ¿no? El Señor casi le dice, si estás en esa locura, adelante, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema no es la cantidad de esposas y de concubinas que él tiene, sino lo que estas esposas y concubinas empiezan a generar en el corazón de él. Porque decíamos, fíjate, hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cuántas de estas esposas eran hebreas? Nada, no hay esposas hebreas. Son puras de los pueblos aledaños, ¿no? Justo de las que el Señor había prohibido que se casaran, de los pueblos como los jebuseos, los amorreos, los heteos, todos los feos, ¿no? Literal. Entonces vemos cómo su madre le reprende. ¿Hasta cuándo seguirás? ¿No? ¿Hasta cuándo seguirás en esto? Y nosotros hicimos un par de preguntas incómodas para nosotros también. ¿Hasta cuándo seguiremos en este rol de vida? ¿Hasta cuándo seguiremos participando activamente del pecado? ¿Hasta cuándo estaremos participando, tal vez no tan activamente, pero sí de alguna forma cumplimentando el pecado de alguien o el propio? ¿No? ¿Con cuántos pecados sigues casado? ¿Con cuántos pecados sigues enganchado? ¿Sigues entregando, decíamos, tu vigor y tu fuerza? ¿No? Tu inteligencia, tu tiempo, tu corazón. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso de esto y lo más triste? Sería preguntar, ¿cuánto de tu corazón has dejado de darle, de ponerle como la parte más importante? El Señor, ¿no? ¿Cuánto has cedido? ¿Cuánto es lo que has cedido de tu corazón al pecado? Entonces, pensando en esto, vamos al verso 4, que sigue esta reprensión, ¿no? Por parte de su madre, que le está haciendo ver, lo primero que le dijo, ¿no? No le entregues, ¿qué le dijo? No le entregues tu fuerza a las mujeres. Pero después en el 4 él le dice, el vino no es para los reyes, hijo. El vino no es para los reyes, Lemuel. Fíjate, ¿no? Hasta le dice Lemuel. Y específicamente se lo dice por una simple razón, que es que tú eres el escogido. Tú no puedes estar haciendo lo que los reyes del mundo hacen. El vino no es para los reyes, Lemuel. No es para los reyes el beber, ni las bebidas fuertes para los príncipes. No vaya a ser que bebiendo se olviden de lo que ordena la Torá y violen los derechos de los pobres.
Yo pensando en esto, dije, bueno, pues una persona que bebe, bueno, pues puede beber un fin de semana y entrarse con una resaca de esas terribles, pero ya para que la advertencia sea que tu estado de ebriedad pueda modificar tu forma de gobernar. Esto estaría hablando de que es algo que se repite de continuo, que igual ya ha formado parte ya de tu estilo de vida, de tu ritmo de hacer las cosas, igual y como yo lo viví mucho tiempo con amigos del trabajo, que todos los días llegaban ebrios, pero como estaban tan acostumbrados, llegaban y no te dabas tan cuenta hasta que te acercabas y lo olías, ¿no? O ya cuando tenía que decirte algo mucho más complejo, entonces ya decías, andas hasta las manitas, ¿no? ¿Qué está pasando en el corazón de este Shlomo para que su madre le escriba esto? No es para los reyes la bebida. Y mucho menos, no vaya a ser que en el estado en el que te encuentras te olvides de la Torá y al gobernar gobiernes en oprobio a los pobres, al necesitado, y se te olvide el propósito para lo cual el Señor te ha levantado. Fíjate, yo les pongo, el alcohol cuando se toma sin control, entorpece el entendimiento y rompe con la razón. Yo no tengo ningún problema porque se beba una copa de vino en la comida, porque si quieres tomarte una copita de algo para acompañar, eso no es problema, ¿sabes? El alcohol no es un problema. El problema es la manera desordenada de tomarlo, ¿no? Exactamente. El vino cuando se toma sin control exacerba los deseos de la carne. Es que el problema es esto, ¿no? Mucha gente, bueno, es que aquí tendremos que meternos en todo un tema, ¿no? El que es un alcohólico, el que es un bebedor de estos de sociales, ¿no? El que nunca se embriaga pero siempre trae alcohol en las venas, el que igual y estaba queriendo olvidar una pena, pero fíjate cómo, pero por ahí va a ir, escucha esto. En el comentario les pongo que si se toma sin control exacerba los deseos de la carne. Ese es el problema del alcohol. Vulnerando la voluntad del hombre, haciéndolo esclavo de sus emociones. Las peores cosas emocionales que yo en mi vida, con mucha tristeza, tengo que decir, que hice, fueron en estado de ebriedad. Porque, hombre, cuando era joven, digo, tampoco fue una locura, ni fue por mucho tiempo, pero sí que anduve también en la fiesta, ¿no? Y sabes, es terrible porque haces cosas que ponen en riesgo tu vida y pones en riesgo inclusive la vida de los demás. Yo recuerdo que tenía una jefa que se subía al coche y conducía así, ¿no? Porque si no veía doble de tan borracha que iba. Y tenía que taparse un ojo para entonces ya ir coordinando, ¿no? Y ella iba viendo línea, ¿no? Porque ella lo que dice es voy viendo línea, o sea. Y íbamos todos con ella bien felices. Igual, ¿no? Todos igual. Entonces, ¿sabes? Cuando el dominio propio, como bien decía hace un momento Isa, se ve distorsionado, termina por dar rienda suelta a los instintos. Si tú pierdes el control, ¿quién toma el control? Claro. Hay muchos alcoholes que les llaman espíritus. Sí, claro. Porque inclusive toma el control de quién eres. Que jamás harías. Terminas haciendo exactamente cosas que en el estado normal de una persona no harías. Fíjate, el hombre introvertido bebe y se hace amigable, ¿no? Clásico. Y termina haciendo cosas que jamás en sus 5 sentidos habría hecho. O se vuelve agresivo o depresivo. Ahora imagina un rey el cual tiene toda una nación bajo su poder y bajo sus decisiones. Y que bajo el influjo del alcohol termina por vulnerar los derechos de los más débiles, de los que están bajo su autoridad. Ahora piensa en un padre alcohólico.
que también tiene bajo su poder gente, ¿no? A la cual ama, pero que termina haciendo daño. Que termina haciendo un terrible daño a los que más ama. Qué increíble, ¿no? A su propia familia, a su esposa, a sus hijos. Así mismo. A sí mismo. Bueno, es que ese es el daño. Ya desde el momento en que empiezas a tener un hábito de embriagarte, de beber todos los días, hombre, tu cuerpo se daña, se resiente. Conozco gente que estuvo bebiendo por 30, 40 años, dejó de beber, un tiempo estuvo bien, pero el cuerpo resiente. Y terminan teniendo enfermedades hepáticas o cosas que les recortó 20, 30 años de vida de lo que debieron haber vivido. ¿Qué te digo del cigarrillo? ¿Qué te digo de las drogas? Aléjate de la embriaguez, hijo mío. Es lo que estaría diciéndole. De la falta de dominio propio, de hacer conforme a los deseos de la carne. Y entonces ella lanza irónicamente, o en su comentario, o en su reprensión, lanza irónicamente ejemplos de quien bebe y cómo se argumenta su uso para justificarlos. Denle la bebida fuerte al que está en desgracia, y el vino al que está amargado. Eso es lo que se dice, ¿no? Hombre, dale a ellos, porque ellos son los que lo necesitan. Al amargado que se le olvide un poco, al que esté en desgracia para que se distraiga, ¿no? Que beban y se olviden de su pobreza y se quiten los problemas de la mente. ¿Tú en serio crees que eso es verdad? Que se olviden de su pobreza. Es mentira. Y se quiten de los problemas de la mente. Pues no. La fuga que usa el mundo, les pongo yo aquí, la fuga que ocupan los necios, la manera de los débiles y faltos de carácter, es esa. Es esa. Entonces su madre no le está diciendo, hijo mío, tú no tomes, que tomen nosotros. No. Lo que está diciendo es que si quieres volverte como estos, haz esto. Sigue en el camino. En el mal camino por el que estás andando. ¿No? El 8 dice, habla por el mundo, por los derechos de todos los desafortunados. O sea, defiende a los pobres, a los desvalidos. Porque si tú te das cuenta, ella está lanzando cosas puntuales que muy seguramente Shlomo o Salomón está dejando de hacer. Lemuel, el escogido de Adonai, no se está comportando como el escogido. Está haciendo cosas que se están saliendo del redil. Se está desviando. Habla por el mudo, por los derechos de todos los desafortunados. Defiende a los pobres, a los desvalidos. Haz las labores de quien protege a su pueblo. Honra la posición que Hashem te ha dado, que muy seguramente ya no estás haciendo. Hombre, mira, si tú lees algunos midrash o algunos comentarios, tú vas a encontrar que en aquellos días la prosperidad en Israel era brutal, nunca hubo tanta abundancia. El valor de la plata se desestimó de una manera impresionante porque había cosas de plata en cualquier utensilio, oro. El bordado de la ropa de los que servían a Salomón eran de oro. Sí, pero eso no garantizaba que el pobre, que el menesteroso, que el que tuviera alguna situación, estuviera siendo protegido por él. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a durar eso? ¿Cuánto tiempo iba a aguantar eso? Porque hay algo que tienes que entender. Un reino, un gobierno, una organización, como le quieras llamar, ¿de qué vive? Las arcas de esa nación, ¿de qué se llenan? ¿O con qué es que se llenan? ¿Cómo es que un gobierno sobrevive y se mantiene para pagar todas las necesidades que tiene un gobierno? ¿Cómo es que funciona? Claro, los tributos, los impuestos. ¿Tú de qué tamaño crees que eran los impuestos que pedía Shlomo para poder tener copas de oro, bordados de oro,
Mucho de ello también explica las 700 esposas que tiene, ¿no? Que tenía alianzas con medio mundo, pero de todas maneras había que pagar. Todo había que pagarlo. ¿Y quién crees que mantenía el gobierno de Salomón en ese momento? De hecho, cuando muere Salomón, ¿qué hace Roboam? En lugar de tener un poquito más de pensamiento correcto y de decir, mi padre los estaba ahogando en impuestos, pues ahora va a ser peor. Y si mi padre fue como una serpiente, yo seré como un escorpión. Puros necios. Entonces va tomando sentido, ¿no? Que Betsabé, su madre, le diga, habla por el mudo. Por los derechos de todos los desafortunados. No lo estás haciendo, hijo mío. ¿No es cierto? A partir de aquí, el escritor comienza un poema, que a su vez es un acróstico, con cada una de las letras del alefato hebreo. Alefato, que es lo mismo que el alfabeto, pero es alefato porque es aleftab, ¿no? No lo vamos a poder nosotros percibir tan fácilmente porque al convertirlo al español se perdió el acróstico, ¿no? Pero cada una de los siguientes versos que vamos a ver van siendo una letra del alefato, ¿vale? Y esta sería o equivaldría a lo que es la segunda sección del capítulo 31. Cabe señalar, les pongo yo aquí, que bajo la óptica popular, esta sección describe una mujer virtuosa, ¿vale? Que en hebreo se pronunciaría algo como Eset Chayil. Y esta palabra tiene un sinfín de aplicaciones. La palabra Chayil significa fuerza, poder, riqueza, capacidad militar inclusive, porque esta palabra es muy usada en las cuestiones militares, ¿vale? Es como muy el que es estratega, el que es con mucho vigor, inteligencia. De hecho, esta descripción la encontramos en otras partes de la Torá, describiendo incluso a guerreros, a soldados. Los valientes de David, por ejemplo. Se describe con esos. Pero también se describe a Ruth, la moabita, por ejemplo, ¿no? Ahora, quiero que veas el siguiente paralelo. Sandrita, ¿tienes que decir nada, no, por favor? Fíjate, vamos a ir a Proverbios 9. Proverbios 9, del 1 al 6. Proverbios 9, del 1 al 6. Y quiero que, ¿por qué vamos a leer este paralelo? Porque quiero que pienses un poquito más allá y no te quedes con la simple idea de que se está hablando de una mujer virtuosa. Yo sé que para muchas mujeres dirían, ay no, ¿cómo? Toda la vida hemos dicho que esta es la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, sí, pero ¿qué tal si no está hablando de una mujer? ¿No es cierto? ¿Qué tal si no está hablando de una mujer, sino está hablando de la sabiduría? Por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, la palabra Shayin significa todas estas cosas que la sabiduría de alguna manera otorgan a quien la porta. Entonces, este paralelo quiero que lo veas. Proverbios 9, del 1 al 6. La sabiduría, ¿qué dice? Ha edificado su casa. ¿La qué? La ha firmado con 7 columnas, ¿no? Del 1 al 6. La ha afirmado con 7 columnas labradas. O sea, que no solamente levantó unas columnas, sino que están embellecidas. ¿No es cierto? Ha sacrificado los animales para el banquete. Ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad, luego de haber enviado a sus criadas,
invita a los ingenuos a acercarse. Le dice a los faltos de cordura, vengan y coman de mi pan, beban el vino que he mezclado, déjense de tonterías y vivan. Eso dice mi versión, ¿eh? Sigan el camino de la inteligencia. Si te das cuenta, la sabiduría la están poniendo como una persona. ¿Vale? Será entonces esta sabiduría encarnada, la descrita en este pasaje, no literalmente solo una mujer, sino la sabiduría manifiesta. Y esto es muy importante porque ahí es donde entramos todos. Todos. Mientras que en Proverbios 9 vemos a la sabiduría representando a una persona, en Proverbios 31 vemos a una persona que manifiesta dicha sabiduría. ¿Vale? En la 9 es dada a toda persona, varón y mujer. No, es que el 9 está representando de alguna manera a una persona, como si estuviera encarnando a una persona, pero el 31 lo que está mostrándonos es una persona que vive esa sabiduría, que vive conforme a esa sabiduría. ¿No? ¿Es cierto? Por eso este verso 9 se convierte en un puente. El verso 9 me refiero de nuestro texto base, ¿eh? Se convierte en un puente que nos dará paso a entender esto que hemos dicho antes. 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esta es la figura de quien porta la sabiduría. Pero no será cualquier sabiduría, sino la sabiduría que viene de parte de Elohim. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Porque ese es el propósito por el cual el Señor te ha puesto aquí. ¿No? Si te quieres poner el saco, póntelo, ¿eh? Porque está hecho para ti. Está puesto para que te lo pruebes. Y muy seguramente te va a quedar. El capítulo 1 de Proverbios dice, Proverbios 1:7, y vamos a leer al 9. Si alguien quiere leerlo, hay libertad, ¿eh? Proverbios 1. Verso 7. El temor a Hashem es el principio de la sabiduría. Pero fuerte, porque si no, no se oye, señora. El temor a Hashem es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Hasta el 9 y eso? Hasta el 9. Sí. Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Exacto. Porque será guirnalda de gracia a tu cabeza, medalla de oro para tu cuello. Hombre, está súper poética esa versión, ¿eh? Mi versión es un poquito más, no tan fresona como la tuya. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Es el temor a Adonai. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se acuerdan la definición que tenemos nosotros como comunidad, como iglesia, de quién es un necio? Aquel que ha conocido, Pero anda conforme a su voluntad, ¿no? Aquel que ha conocido la voluntad de Hashem, pero prefiere la suya. Prefiere la suya y se vuelve un necio, ¿no? que no quiere someterse a lo que el Señor le está. Atiende, hijo mío, la corrección de tu padre. No menosprecies la enseñanza de tu madre. Adorno de gracia será sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Fíjate, vamos al principio del libro y la figura del padre está instruyendo, ¿qué? ¿Al hijo? Sabiduría. ¿No es cierto? Y ahora veremos a su madre al final del libro haciendo lo mismo, también instruyendo sabiduría. Pero ahora veremos la sabiduría aplicada en la vida de una persona. ¿Cómo se ve la sabiduría? En una persona que está viviendo conforme a eso, que ha adquirido y que en su voluntad se ha rendido a Hashem.
Esta sección deberá ser vista, les pongo yo, en dos líneas de pensamiento. Pensar que se habla literalmente de una mujer o que es una figura de la sabiduría aplicado a todo aquel que busca ir en el camino de la verdad. Entonces, vamos, ¿por qué les hago esta anotación? Porque sería muy bueno que nosotros fuéramos poniendo en nuestra mente las dos opciones. Porque en la segunda entramos todos. En la primera solo se habla de la mujer virtuosa y la mujer no. Pero en la segunda, en la sabiduría encarnada, entramos todos. Y entonces entramos al saco todos. Todos somos la esposa de Cordero, ¿no? Y todos somos de esposa. Así es. La Jerusalén, ¿no? Es que sí es cierto, ¿no? De hecho, siempre que se ve al pueblo de Israel delante del Señor, se le mira como la esposa. Inclusive, para tristeza de nosotros, también la esposa infiel. La esposa que se fue en pos de ídolos, que le engañó, ¿no? Entonces, tendremos que mirarlo bajo esas dos perspectivas. Pensemos en ambas opciones mientras escudriñamos el texto. Ahora bien, sigo en mi comentario. Estas características descritas aquí deberían ser las que este rey, y creo yo todo hombre debería buscar en una mujer, pensando que estuviera hablando de una mujer. Y como ya lo hemos dicho alguna otra vez, aplicando esto también para la mujer que busca estas características de sabiduría dentro de un hombre. Entonces, la mujer debería desear estas características, o el hombre debería desear estas características de sabiduría en su consorte, en quien busca que sea su esposo. Más allá de solo la belleza física, más allá de todo el estereotipo que el mundo ha querido vender, de lo que una mujer o un hombre deseable debería ser. Vamos a enfocarnos en el contexto de este proverbio, pero sin dejar de observar lo dicho antes, ¿vale? Y dice así, el 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Eset Chayil, como ya habíamos dicho antes, se refiere a una mujer llena de atributos que le dan el título de ser una mujer sabia. Por eso nos decantamos a pensar también en la sabiduría. Una mujer llena de fuerza, poder, riqueza, vigor como el de un ejército, bien coordinada, llena de disciplina, inteligencia, estrategia y valentía. ¿Quién no quiere una mujer así? Yo tengo la mía, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Y de verdad, muchas veces te das cuenta que la esposa que hace lo que debe hacer empieza a entrar en esta característica. La esposa que empieza, o el esposo. Porque aquí la pregunta sería, ¿qué hay de ti como esposo? ¿Cuentas con estas características? ¿Hay en ti esta fuerza como la de un ejército para hacer lo que te corresponde hacer? ¿Hay riqueza? ¿Estás bien coordinado en todo? ¿Lleno de disciplina, de vigor, de inteligencia y estrategia? Esta misma palabra la encontramos en el libro de Ruth, describiéndola, cuando Boaz habla con ella. Vamos a Ruth 3:11, solo para tener el contexto. De hecho, debido a esto, es que en algunos círculos judaicos, sobre todo, siempre que se habla de una mujer virtuosa, a Ruth, la moabita, ¿no? Como símbolo de una mujer que cumplía con todas estas características.
Porque tú vas a ver, ahorita que leamos todo el contexto, tú vas a ver que estas características son específicas de una mujer diligente, de una mujer esforzada, de una mujer valiente. Ruth 3:11 dice: ahora pues, no temas, hija mía, diciéndole voz a Ruth, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer chayil, ¿no? Virtuosa. Pero ya cada que escuchemos esto de virtuosa, no nos quedemos solo en virtuosa. Pensemos como si en ese momento vos le hubiera dicho: todo el pueblo sabe que eres una mujer esforzada, valiente, bien coordinada, llena de disciplina, llena de vigor, de inteligencia, de estrategia y valentía. Todo terreno. All terrain. Sabe que tú eres una mujer de buen carácter moral. Hombre, pero es que no. La palabra chayil es la que aparece ahí, en hebreo, en el original. Y cuando tú buscas qué significa esta palabra y de qué modo se puede aplicar, vas a encontrar todos estos descriptivos. Es una Torah viviente, así que ya no sé. Hombre, pues la Torah viviente algunas veces tiene cositas, ¿eh? Tiene lo suyo. Todas las versiones tienen lo suyo. Todas las versiones ponen algunas. Es que tenemos que entender que hay algunas versiones que son transliteraciones, ¿vale? Y dentro de las transliteraciones hay unas que te llevan a tener un sentido exacto de las cosas, o un sentido aplicativo de las cosas, o un sentido literal de las cosas. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consistía esta virtud? ¿Qué es lo que Boaz ve en ella? En la última parte del verso 16 del capítulo 1 encontramos la respuesta. Ruth 1:16. Y todo el mundo piensa en, sí, era una mujer que iba y levantaba desde que amanecía y se iba al campo a levantar las espigas de trigo y las amarraba, y luego ya cuando se estaba poniendo el sol, igual hasta un poquito más, llegaba con todo el cargamento y proveía a su suegra de comida y de alimento. Pues no es el esfuerzo humano del que estamos hablando, en la que lo hace una mujer esforzada, virtuosa, valiente, no. Esa fuerza viene de Ruth 1:16 dice: pero Ruth respondió. ¿Se acuerdan? Su suegra, ¿qué les dijo a las dos nueras? Váyanse, mis hijos están muertos. Vayan a su pueblo, vayan con su familia y sigan sus vidas. Son viudas, pueden rehacer su vida, no pasa nada. Y entonces Ruth le dice: no insistas en que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que te alojes, me alojaré yo. Y aquí esta es la parte interesante. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Ahora, que tú le digas a una persona, tu pueblo será mi pueblo, ¿qué significa? Que va a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que la ley de ese pueblo exige. O sea, es una mujer que le está diciendo: tu Torah será mi Torah, tu Elohim será mi Elohim, tu Dios será mi Dios, y rendiré en la misma pleitesía y tributo que tú le rindes. En eso consiste que ella sea esta mujer virtuosa. Porque debido a que ella tiene este carácter, hace rato decíamos, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, pensando en que es para el Señor, porque eso te hará llevar un trabajo excelente, disciplinado, ¿no? Lleno de todas estas características de las que habíamos hablado antes, ¿no? Cuando tú lo haces para el Señor, estarás lleno de fuerza, de poder, de riqueza, de coordinación, de disciplina, de vigor, de inteligencia, de estrategia, de valentía. Buscarás que todo lo que hagas esté completamente en línea con el Señor. Esa frase, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, habla de una persona que ha abrazado una emuná,
que ha puesto la Torá de Hashem como su forma de vida, que ama a Elohim por sobre todas las cosas. Eso es lo que le hace Chayil a ella. Los valientes de David, ¿te acuerdas? ¿Qué dice de los valientes de David? Que uno de ellos mató a 200 en una sola, ¿no? De una sola mató a 200, ¿no? Que eran hombres que tenían características que, cuidado, porque un solo valiente de David acababa con un ejército. Bueno, a ver, mi pregunta es, ¿todas estas atributos venían de ellos? ¿Qué los hacía especial? ¿Que solamente eran los valientes de David? Y ya por ser los valientes de David, David les había dado la fortaleza, la virtud. No. Ellos tenían características que yo siempre he pensado y sentido que no eran muy humanas, porque eran fortalecidos. ¿Se acuerdan cuando están el ejército está Israel cruzando, ¿no? Pasando por el desierto y salen los de Edom, ¿no? Salen los edomitas y empieza a enfrascarse una batalla muy fuerte. Y entonces Moshe sube al monte, ¿no? Y levanta, y mientras él levantaba el cayado, y ahí está arriba Aarón junto con él y Ur, ¿no? Porque están con él. Pero, y mientras él tiene el cayado arriba, ¿qué hace? El ejército está ganando, están venciendo. Y pues es una batalla de horas, no es una batalla de 2 minutos. Y entonces empieza a flaquear ya el Moshe y hasta le traen ahí una piedrita para que se siente, ¿no? Y ya no puede más, está decayendo. Y cuando ellos se dan cuenta que cuando baja los brazos, el pueblo empieza a perder. Nos están ganando. ¿Y qué hace entonces ahí Aarón y el buen Ur? Pues levantan los brazos, ¿no? Lo apoyan. Y entonces otra vez vuelven a tener la fortaleza, el poder. Porque es Hashem el que les está haciendo ganar. A esos valientes lo que les daba el poder no era que fueran superhombres, ni que fueran súper bien entrenados, y que hubieran ido al templo Shaolin a entrenarse para tener entonces... No. Ellos recibían las competencias directamente de Adonai para poder pelear de la manera que estaban peleando. Pensemos en David. Eso es lo mismo que con Moisés cuando David tenía que construir el templo. Fue el mismo Dios que le dio dones al pueblo para poder construir. Mira, por ejemplo, Uri, el hijo de Ur, era un varón que recibió de parte de Hashem el don y la sabiduría para la orfebrería, para hacer todo. O sea, él fue quien hizo la menorá, él que fue quien hizo los querubines del arca. Todas esas competencias el Señor se las dio. Entonces, cuando una mujer de la que estamos hablando o un hombre quiere formar parte de esta misma forma de vida y adquirir este prototipo de persona, no hay otra forma más que rindiendo tu vida al Eterno. No hay otra forma más que recibiendo el poder, la fuerza, la valentía, el vigor, la estrategia, todo lo que tiene que ver de parte del Señor. Porque mientras lo hagas en tus fuerzas, se te empiezan a bajar los bracitos y vas a empezar a perder la batalla. Es en el Señor. ¿No es cierto? Entonces, la virtuosidad de esta mujer o de este hombre o de quien sea que estemos hablando no consiste en mucha sabiduría aprendida humanamente, sino que es una competencia que viene directamente de Hashem. ¿No es cierto? No es fuerte según la fortaleza del mundo. Sus atributos no son conforme a las formas del mundo, sino conforme a la voluntad de Elohim. Y su manera de responder, actuar, vivir, obedecen a quien ha hecho la voluntad de Elohim, olvidando su propia voluntad. Mira, siempre que leo esta parte de Betsabé hablándole, decíamos y comentábamos en el primer estudio que cómo ella con qué valor venía y le decía esto a su hijo, ¿no? No le entregues tu vigor a las mujeres.
cuando ella fue una de las mujeres que pervirtió al rey David para caer en pecado y hacer o participó de esto. Pero después decíamos que las cosas en el Señor no son como en el mundo. Cuando el Señor te perdona, te arrepientes y has pagado inclusive lo que se te haya demandado, tú eres una persona distinta. Y ella se convirtió en una mujer chayir, en una mujer virtuosa también. Porque mira lo que le está diciendo a su hijo. Mira la forma en la que está instruyendo a su hijo. Inclusive hay comentarios que dicen que la mujer virtuosa a la que se está refiriendo Salomón en este momento, cuando está escribiendo esto, es la respuesta a lo que su madre le había dicho antes. Por eso les dije, aquí empieza la segunda parte en este poema que es el acróstico, describiendo a su madre y lo que veía en ella. ¿Me entiendes? En esta virtud, en esta virtuosidad, ¿no? Entonces, estos atributos que esta mujer, o más bien que encontramos en esta mujer, tenemos que ser claros, no provienen de ella, o del varón, sino de Elohim. Y entender esto es muy importante, porque será la base para comprender el sentido real de esta porción. No está dándole, ¿cómo se llama? Flores y hermoseando a una mujer solo por hermosearla. Está describiendo lo que Hashem ha hecho en ella o en él a través de la sabiduría, ¿no? Y nos servirá de guía para poder buscar ser como ese hombre o esa mujer chayil, virtuoso, virtuosa. No sé, no creas, a mí, cuando estaba yo estudiando esto, ay, no, hombre, me dio unos palos el Señor brutales. No tengo nada de esto, dije, Señor, por Dios, no me eres tan duro, hombre, ¿no? No tan tupido, vaya, o sea, espérate. Y de verdad te caes en el estado de como de avergonzarte, ¿no? Bueno, no medio, bien avergonzado delante del Señor. ¿Cuánta sabiduría me hace falta, Señor? Porque estas virtudes de las que habla aquí no las tengo, muchas de ellas no las tengo. Y mira, y es increíble cuando volteas a ver a tu consorte, a tu esposa, y dices, ay, mi mujer sí, gloria a Dios, ¿no? Baruch Hashem, porque sí, pero ¿y tú qué, papá? Baruch Hashem, que el Señor te puso delante a una mujer virtuosa, ¿no? Pero ¿y tú? Así escuchaba los deditos así en la mesa. ¿Y tú? Entonces, fíjate nada más, vamos al 11. Y es que te das cuenta que, no sé, vamos a aplicárnosla, ¿eh? De verdad, mi más sincero deseo es que nos apliquemos esto rigurosamente a cada uno de nosotros. Primero que nada, no voltees a ver a tu mujer y le digas, No, o tampoco voltees a verla babeando así de, ay, mi amor, tú tienes todas las... No es para eso. Aún así también tienes. Eso sí, ¿no? Pero a lo que voy es que te la apliques también, ¿no? Colas, a ver, vieja, y te hablan, ¿no? No. Aplícatela, métete el codito tú mismo, ¿no? El corazón de su marido está confiado en ella. El corazón de su marido está en ella confiado, dice, y no carecerá de ganancias. Ahora, lo primero que yo te pido que pienses es, varón, el corazón de tu mujer está confiado o puede estar confiada al 100% en tu manera de actuar, en tu manera de ser, a tal grado que sabe que no carecerá de ganancias, o sea, que no habrá pérdidas. El primer pedrado. A mí me pegaron todas, brother. O sea, no vengo todo moretoneado porque no se me ven, pero espiritualmente vengo con unos chichonazos así, brutales, ¿eh? Vengo con unos chichones brutales, de verdad, ¿no? Y fíjate, yo sí tuve que decir, y no es que te digo, no es que le mande flores
mi esposita que está ahí atrás, ¿no? Pero yo tuve que decir, wow, mi corazón está confiado en el de que mi mujer hace lo que sea correcto para que no haya pérdidas, sino ganancias. Y no me refiero al dinero, ¿eh? No pienses en el dinero, no pienses en los negocios solamente, sino en lo espiritual, en lo emocional. Bajo la perspectiva anterior podemos entender, les pongo yo, con claridad el porqué de la confianza de su marido. Él puede estar seguro de que sus hijos serán educados correctamente, que su esposa, cada cosa que hará, buscará hacer conforme a ¿qué? La voluntad de Hashem. Mi esposita no es lo que es porque ella sea muy buena, sino porque le ha rendido su vida a Adonai. Y eso me hace descansar. No. Pero la siguiente pregunta es, ¿y tú? ¿Le has rendido tu vida al 100% a Adonai? Ella puede estar completamente segura que cada una de las respuestas, que cada una de las cosas que hagas serán basadas en lo que la Escritura dice, en lo que la Torah enseña. Javi, vete poniendo al tiro, porque ya prontito entras en el club, Ya prontito entras al club, Me consta que hay una mujer virtuosa junto a este varón, me consta, de verdad, porque sí. Y entonces la pregunta obligada es, y también va para ti, hija, allá atrás. Yaredita, que estoy también lista, La pregunta obligada ¿es hoy así en tu vida? De ida y vuelta. ¿Eres esa persona con esas características en la cual no solamente tu marido, el hermano, el hijo, puede confiar? El miembro de la comunidad, ¿no? Que se apoya en el otro de la propia comunidad, puede confiar que eres una persona que haces las cosas en la voluntad del Eterno. O serás como un hermano allá en México. Ay, Dios, es que yo vi cada cosa en las iglesias allá. No. No me mandes, porque estaba solicitando gente, ¿no? Para el trabajo. Dijo, no me mandes cristianos. No. Mándame a alguien que no sea cristiano. ¿Y tú cómo? Sí, no me mandes cristianos. Los cristianos son flojos, perezosos, creen que solamente por ser hermanos pueden hacer lo que quieran y que no se les puede decir nada, porque como somos hermanos. Dime una cosa, ¿tú crees que esto representa a un creyente? ¿Esto representa a alguien que tiene sabiduría en su vida? Entonces la pregunta es, ¿tú? Yo lo pienso al revés, contrata a cristianos. Claro. Que son trabajadores que tienen como parámetro en su vida la voluntad del Eterno, ¿no? Ese es el deber ser, ¿no? Hombre, porque antes de yo ser su jefe, él tiene un jefe por encima, que es Adonai. Pero, ¿sabes? Tristemente, no te voy a decir quién más, porque tú los conociste a todos allá en Veracruz, ¿no? Te decía, no. Creyentes no. Porque tengo tan mala experiencia con todos. No, porque me los contó así, fulano, mengano, su trono. Ay, caray, en serio. Porque, ¿sabes? No se ha entendido. No es gente, Chayel, que no busca tener la sabiduría del Señor. No. Por eso, lo que te hace virtuoso en realidad, y te voy a decir algo, muchas de esas personas eran expertos en lo que se les estaba pidiendo que fueran, pero no importa, mejor yo les enseño a eso. Aunque no sepa nada, yo les enseño. Pero fíjate nada más, las competencias que verdaderamente te hacen una persona sabia, virtuosa, con todas estas características de las que hemos hablado hace rato, son las que han decidido poner su vida al servicio de Adonai y caminar conforme a su voluntad. Por eso me parece tan increíble cuando no guardamos Torah, si eso ya quedó abolido. Entonces, ¿cómo le haces, brother? El problema que es seguir una escritura sin
sin bases, sin normas, sin moralidad, sin nada. O sea, no, si yo no... En el amor Claro, de Adonai, ¿no? el Señor nos pone en el corazón amar al prójimo y amar a Dios. Pero ya está. Entonces, mira, el primer día explica, no sabe ni explicarse a sí mismo cómo es amar a Dios y tampoco cómo es amar al prójimo. Y lo peor del caso es que si no sabe cómo explicarlo y no le queda claro, no lo va a hacer en la práctica. Porque además de todo eso, para entender cómo se hace, uno no puede desechar la Torá ni los profetas. No, hombre, no. Porque es que si lo desecha, entonces tanto el amor a Dios como el amor al prójimo ni lo vas a entender ni lo vas a practicar. Claro. Tal cual, ¿no? Prefieren el derecho romano. Ahora, lejos de hacernos esto sentir mal, así como yo, que vengo todo chichoneado, ¿no? Porque no tengamos dichas características, esto nos debe animar a buscar en nuestra manera de vivir y actuar, ser como está descrito aquí, ¿no? Fíjate, el 12 dice, le da ella bien y no mal. ¿A quién? A su esposo. Todos los días de su vida. Romanos 12:17. Es una instrucción que está ahí para todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, mayores, ancianos. No pagues a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. ¿Cuánto más ella hará el bien y no el mal a su marido todos los días de su vida? Pero si esta mujer empieza a vivir conforme a su carne, o este hombre empieza a actuar no conforme a la voluntad del Eterno, va a terminar haciéndole el mal. Mira, yo siempre he dicho algo. Yo no puedo estar seguro de que Vivi va a ser una gran empresaria. Yo no puedo estar seguro que Lights va a vivir 150 años. Pero de lo que sí puedo estar seguro es que conviviendo con ellos o con quien quiera que sea, van a terminar o yo voy a terminar haciéndonos daño. De alguna forma. Pequeño, grande, mediano, una mentirita, una mala cara, lo que sea. Algo que podemos estar seguros es que el ser humano le va a hacer daño a otro. Es de lo único que podemos estar seguros. Cuando no se está en el Señor. Ojo, porque ya cuando se está en el Señor, las cosas cambian. Ahí sí puedo estar seguro que mientras viva conforme a la voluntad del Eterno, actuando en la voluntad del Eterno y respondiendo conforme el Eterno le enseña, jamás seré lastimado. ¿Me entiendes? Lo mismo que para Lights, ¿no? Largura de días tendrá. Claro, porque vivirá pleno, enteramente completo. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el denominante, el común denominador de esto? Es Hashem. Es vivir conforme a su voluntad. Que la sabiduría del Eterno sea la que rija tu vida. Segunda de Corintios 8:21. Porque fíjate, ¿no? Pensando ahorita en el ejemplo que daba, yo sabiendo que ellos o que cualquiera de nosotros tiene en nuestro corazón a Hashem, lo que espero es el bien. Lo que espero es la retribución del bien y no del mal. ¿No? Yo me doy cuenta de las acciones, y de la forma de actuar de las maneras de moverse en el mundo. Porque yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a tratar con puros creyentes. La verdad es que casi toda la gente que me rodea son creyentes. Baruch Hashem. Porque se ha hecho en mí una estructura de forma de vivir y de esperar la respuesta. Pero cuando tú empiezas a tratar con alguien del mundo, por alguna circunstancia o razón, te das cuenta que no es igual, Te das cuenta que no responden igual. Te das cuenta de que lloren en su casa, que lloren en la mía, van a llorar en tu casa, porque en la mía nadie llora. Yo no sé si igual. Tenemos y debemos tener la sabiduría para poder tratar con ellos, ¿no? Y poder responder a las acciones que se nos demanden. Pero esperar una respuesta como la que esperarías de un creyente, la diferencia entre alguien que guarda Torah y el que no, es evidente. Porque he visto
de hecho hace poco, con creyentes que no guardan Torah y que tú dices, entonces, ¿en qué crees, brother? Porque tu manera de responder no está siendo como un creyente. No estás actuando como actuaría un creyente. Y te das cuenta que en realidad lo que detona en la vida de una persona que guarda Torah su manera de actuar es eso, que ha decidido hacer la voluntad del Eterno y no su voluntad. Segunda de Corintios 8:21 dice, pues procuremos hacerlo todo con honradez. No solo ante el Señor, sino también ante los hombres. O sea, testifica, mi rey. Testimonio, ¿no? Testimonio. Entonces, fíjate, ¿no? Vamos a continuar con estas características y vamos a continuar con las pedradas porque están buenas, ¿no? Busca lana y lino. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y busca lana y lino es que de alguna manera está haciendo y está proveyendo de lo que su familia necesita. Trabaja con sus manos, hace manualidades, hace cosas. Inclusive al pensar en lana y lino es que ella misma le fabrica la ropa, ¿no? Es como una nave de mercader que trae su pan de lejos. ¿Qué tal vas tú con las características? ¿Buscas lana y lino? ¿Trabajas con tus manos para el bienestar de los que te rodean o de los tuyos? Podrías considerar que eres como una nave de mercader. ¿Sabes cómo son las naves de mercader, no? Repletas de cosas útiles. Que trae su pan de lejos. Es una mujer proveedora o un hombre proveedor que conoce las necesidades de su familia y las suple con sus manos, con sus habilidades, ¿no? Y todo con un solo fin, traer el bien para su familia. ¿No es cierto? Entonces, pregúntate, ¿está siendo esa persona? En el rol que juegues, en el rol que tengas dentro de tu relación, o dentro de tu matrimonio, o dentro de lo que sea. ¿Mande? Dentro de tu círculo. No solamente el círculo, sino en el rol que el Señor te ha puesto a cumplir. Dentro de tu familia, dice. Claro. Con tus hijos, con tu esposo, con tus... Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. O sea, es diligente, ¿eh? Puntual. Está esforzada y valiente, ¿no? Les pongo yo aquí, es una mujer diligente, disciplinada, la cual no se da a la pereza. Hay otro poquito más. Sino que por el contrario es fuerte y valiente, pero también es una mujer justa y ecuánime. Honrada. Porque ¿sabes qué? Provee no solo a su familia o a los suyos, sino a los que o a quienes con ella colaboran. ¿No? Da raciones a su servidumbre, a quien con él trabaja. O sea, es justa, vaya. Y siempre pienso en los jefes. Porque al día de hoy ya no tienes siervos como en el pasado, pero igual tienes empleados. Considera la heredad y la compra. Visionaria, ¿no? Visionaria. Y planta viña del fruto de sus manos. O sea, no está quieta o quieto. Con lo que llega a sus manos, lo convierte en provisión. No me refiero solo a dinero. Planta viña, no como Noé. Hombre, no la planta para embriagarse, ¿no? Es una buena connotación esa, ¿eh? Es una buena anotación más bien esa. No planta viña como la de Noé, que sirvió para embriagarse, sino para... No para evadirse, sino para... Claro. Ocuparse de... Hombre, y para eso tener después, pensando en esta viña, el vender el fruto, el vender la uva, el vender lo que sea. O sea, proveer a los suyos, ¿no? Dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos.
ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y he escuchado un montón de comentarios, ¿no?, que decían, no, la mujer que es bien desvelada porque se queda, es la última en acostarse y la primera en levantarse. No tiene nada que ver con eso. Es una forma muy poética de decir que ella busca la prosperidad para su familia. Tiene recursos como para tener luz en la noche que no hay falta. Va mucho más allá, brother. Busca hacer luz. También, claro. Y ella lleva luz. Cuando es necesario, ahí está. Ahí está. Su lámpara no se apaga de noche. Siempre está con aceite rebosante, ¿no? Me acuerdo de esta parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Ella es de las que ya tiene lista su lámpara. No está carente. No está carente. Y, ¿sabes? Tiene a su familia provista de lo que se necesita, ¿no? Y les pongo yo aquí, busca que la sabiduría de Hashem sea la que ilumine a su familia. O sea, es luz para su familia y provee de luz a su familia. ¿Cómo sería esta provisión? ¿Enseña la Torah? De continuo está enseñando, de día y de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Vamos a leer Éxodo 35. El 25 al 26. La rueca es esto con lo que se hila, ¿eh? Ajá. Éxodo 35, del 25 al 26. Fíjate cómo se describe en este pasaje. Además, las mujeres del corazón sabio hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado, azul púrpura y carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó hilaron pelo de cabra. O sea, que todas estas mujeres que estaban andando conforme a esta voluntad del Eterno para servir, todas eran, porque eran mujeres que tenían sabiduría, ¿no? Tenían un corazón, ¿qué? Sabio. Entonces, cuando dice que aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, no significa que fuera una mujer simple y llana que estuviera ahí trabajando día y noche, sino que con su sabiduría producía, generaba para el bien de la familia. Lo que impulsa a esta mujer llena de la virtud de Hashem es un corazón sabio y entendido, lleno del Ruach HaKodesh. Dice el 20, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. O sea, que es una mujer que ha entendido, ¿no?, que todo proviene de parte de Adonai. Y por ende, cuando puede, sirve, y cuando puede, da a quien lo necesita. Es una mujer con un corazón dador, compasivo y misericordioso. Entiende el valor de dar lo que por gracia ha recibido. Esto es muy importante, ¿eh? Tú mira, tú quieres medir el corazón de una persona, ponla en la posibilidad de ayudar. Y mira cómo responde. Y ahí te vas a dar cuenta de qué tan tibio, qué tan caliente, qué tan frío, qué tanto camina en la voluntad del Eterno. Porque el que tiene un corazón compasivo y misericordioso no duda ni un minuto en hacerlo. Pero una persona que tiene un corazón compasivo y misericordioso es una persona que tiene la voluntad de Hashem como prioridad en su vida, ¿no? Sabe que todo proviene de él. Y esto es medular, les pongo yo aquí, porque cuando entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de parte del Creador, entonces comprendemos que nada nos pertenece y que así como hemos recibido, de la misma forma damos a quien lo necesita. ¿No es cierto? La pregunta obligada es, ahí viene la pedrada, ¿eh? ¿Es así en tu vida hoy? ¿Tienes este
esta capacidad de compadecerte, de misericordia ante las necesidades del que está sufriendo. Te quitas el pan de la boca para que otro coma. Les pongo, ¿es así tu proceder para con el necesitado y con el menesteroso? Dice el 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y ahí pensé en mi madre. Nunca me tuve que preocupar de cómo estuviera afuera, si estuviera haciendo frío, si estuviera haciendo... Porque mi madre siempre estuvo atenta a que no me fuera a enfermar, ¿no? Tiene ropas dobles, dice. Es una mujer que se anticipa, es previsora, está preparada siempre y tiene a su familia preparada para cualquier situación. No le preocupa el frío, pues ha abrigado a los suyos. Ahora, me gustaría que pensáramos mucho más allá de solo el frío y la ropita y de las inclemencias del tiempo. Esta mujer o este hombre está cubriendo a su familia ¿con qué? ¿Con qué está cubriendo a su familia? Con su amor. Bueno, eso es poético, es romántico. Pero no es tan productivo como lo que realmente estaríamos o necesitaríamos. Una mujer que enseña Torah a sus hijos, una mujer que vive conforme a la Torah, una mujer que procede en su vida conforme a la Torah, una mujer que lleva su casa como dice la Torah que debe ser llevada, una mujer que en su vida continua hace lo que la voluntad del Eterno exige, pide y demanda de nosotros en la Torah, es una mujer que tiene a su familia provista de abrigo. Y cuando venga el frío, la inclemencia de los últimos tiempos como los que estamos empezando a vivir, o el ataque, o lo que sea que llegue, su familia estará siempre cubierta. Ella ha cubierto a su familia con la bendita palabra de Elohim. Y por eso sabe que su familia está cubierta ante las adversidades, tempestades y situaciones que el mundo pueda traer. Mira, una mujer que ha cubierto con dobles ropitas a su hija, pero pensemos en estas ropitas como la palabra del Eterno, la Torah del Eterno. Le ha provisto de conocimiento, le ha instruido y le ha llevado a practicar conforme a la Torah y ha respondido en cada una de las oportunidades que tiene conforme a lo que la Torah enseña. Cuando esta niña salga, ¿tú crees que la mujer está temerosa? ¿De qué malas decisiones va a tomar mi hija? ¿De que cualquiera puede hacer con ella como se le antoje? Ella está segura. Ella no le da miedo el frío. No le da miedo el ataque del enemigo. Porque ha hecho lo que le correspondía hacer. Ha vestido de vestidos dobles a su familia. Y ya si nos ponemos bien poéticos, esos dobles son el Evangelio y la Torah. ¿Cómo que no? ¿No es cierto? Ella hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Ojo, esto también aplica para los hombres. Eso también aplica para los hombres, todo lo que estamos diciendo. Ella hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Esto de púrpura, debes saber que la púrpura era carísima, No cualquiera tenía púrpura. ¿Los nobles o los de mucho dinero? Bueno, sí, los nobles, pues sí. Hombre, la gente que tenía posibilidades. ¿Dónde? La clase alta. La clase alta, pudiente, ¿no? Ella no solo viste a su familia, sino que ella misma se viste, pero no de ropa. Porque este púrpura fino no es púrpura fino. Está hablando de la Torá, de la sabiduría, de la palabra de Elohim. Ella se viste de ella y viste a su familia con la mejor forma de vestirse. Es el vestido
vestido para ir a la boda del Cordero. Exactamente. Está vestida para la boda. Claro, amén. Por eso me encanta, brother. Los comentarios son acertadísimos. ¿Sí? Ella está vestida para la boda y tiene a sus hijos listos. ¿Te acuerdas, no? Lo que pasó en la boda cuando el padre de la novia dice, salgan y busquen, porque los que invité no están aquí. Y dice que trajeron de todas partes. Y de repente cuando pasó a uno, volteó y dijo, ¿y este? Que no viene vestido para fiesta. No trae vestido de fiesta. Le importó nada que le hubieran invitado a la boda. Sáquenlo y échenlo. Y ahí dice, al lloro y crujir de dientes. Ay, ay, ay. ¿Es en serio? Pues sí, porque no está hablando de bodas comunes. Está hablando de estar en la presencia del Eterno el día que seas pedido y llamado. ¿Qué te viste? ¿Qué es lo que te viste? El hombre o la mujer que tiene la virtud y que tiene la sabiduría de parte de Adonai, busca que tanto ella o él, como sus hijos, como su familia, estén instruidos en la Torah. Estén completos. Tengan a Yehoshua en su corazón. Apocalipsis que dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos, que tienen acceso al árbol de la vida. Exactamente. Hay otras versiones que dicen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Que guardan sus mandamientos. Es equivalente lavar tus vestidos con Claro. la obediencia. Claro. No hay más, ¿eh? ¿Con qué limpiará el joven su camino, no? ¿Con qué lo enderezará? Con la Torah, con su palabra. No hay más. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la ciudad. Ahora fíjate, la fama de su mujer es conocida por los ancianos de la ciudad. Porque ¿qué tendría que ver que su marido es conocido en las puertas? Cuando se sienta con los ancianos de la ciudad. Sí sabes esto, ¿no? En las ciudades donde se llevaban a cabo todas las finanzas, los acuerdos, inclusive algunos juicios orales, eran en las puertas de las ciudades. Y los que estaban, por eso cuando Lot está sentado a las puertas de Sodoma, ahí es el Lot que tiene que estar haciendo ahí, pero él está sentado en las puertas y eso a mí me hace pensar y saber que él era una persona influyente en Sodoma. Una persona que tenía voz y voto y decisiones dentro de la sociedad de Sodoma. Bueno, pues así era como se sucedía en aquellos días, ¿no? Igual, Boaz, ¿qué hace cuando se encuentra al pariente, al fulano de tal? Porque ni siquiera dice su nombre. Se encuentra al fulano de tal y le dice, ¿redimes o redimo? Y él te dice, no, pues redimo. Le dice, pero es que entérate que vas a tener que adquirir no sé cuántas cosas y no, sabes que esto va a afectar a mí. Mejor redime tú. Bueno, eso todo, eso que acabas de escuchar, inclusive lo del zapato que le quita, ¿no? Como muestra de que ya va a ser y tomaste la decisión. Todo sucede en las puertas. No era Cenicienta, olvídate. Olvida esas cosas, por favor. Dios bendito. No. ¿Me entiendes? Eso sucede en las puertas. Entonces dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la ciudad. ¿Por qué es conocido el esposo en las puertas? Fíjate, la fama de su mujer es conocida por los ancianos de la ciudad. La sabiduría de una esposa se ve claramente en el reflejo de ella en su marido. ¿No es cierto? Es tal la influencia de una mujer que puede hacer que el hombre tenga tal o cual incidencia dentro del lugar donde trabaja, el lugar donde vive. Ella es una mujer correcta que bendice a su marido, en el cual él puede estar confiado y le permite a él hacer lo que le corresponde hacer. ¿No es cierto? Su marido es conocido en las puertas porque tiene la posibilidad de saber que es como un equipo, ¿sabes? Yo siempre he pensado en mi esposa y yo como un equipo. Yo viajo mucho por el trabajo, ¿no? Y de repente yo sé que hay cosas que se tienen que llevar a cabo en casa y digo, no pasa nada, ahí está la Marichu. No pasa nada porque ella es quien se encarga. Ella se hará cargo de esto. Y, ¿sabes? Puedo estar confiado.
y puedo hacer las cosas que me corresponden hacer con la seguridad de que ella hará lo que corresponde. Ahora, la pregunta sería, ¿las mujeres son conocidas en las puertas de la ciudad a causa de tener un marido que les respalda? ¿O en la sociedad, o en su trabajo, o en el círculo? Porque la instrucción del hombre para con la mujer va a hacer que la mujer también tenga una manera diferente de moverse, de comportarse. Pues es una mujer, les pongo yo aquí, que no le avergüenza con su proceder, sino que con su actuar le da honra a su esposo. Y lo mismo a la vuelta, ¿eh? El hombre y la mujer, y la mujer y el hombre. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Yo digo, esta mujer, de verdad, ¿qué onda, eh? ¿Te das cuenta? O sea, negociante, no para. Ahí va mi esposita. Ahí la veo, eh. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Cuál es la única forma en la que puedes reírte de lo porvenir? Porque estás ocupado, te vas a ocupar. Sí, pero ojo, ojo, esto va un poquito más allá. ¿Cuál es la única forma en la que puedes estar riéndote del porvenir? Recién está contigo. Porque confías. ¿Cómo puedes estar riéndote del porvenir siendo un hombre del mundo? Dándole vuelta qué va pasando. Tengo que ponerme a hacer dinero, a atesorar. Se va a venir abajo todo esto, el gobierno, los impuestos. Take it easy, man. Take it easy. El Señor está contigo. Y un porvenir de muerte, estás confiado porque la muerte es ganancia para ti. Claro, porque inclusive, como dice Rex, aún si me tocara morir, vivir es Cristo y morir es ganancia. Es una promesa del Padre que todos que son sus hijos, todas las cosas que sucedan son hijos de Dios. Claro. Romanos 8:28, ¿no? Igual que sea. Claro. Sin importar lo que pase, es para bien. Entonces, aun cuando no te agrade y no sea lo que tú deseas, es para bien. Estás confiado. Y el porvenir, le pela los dientes todo el porvenir. ¿Eh? Que Jacinto te resiliente. Claro. Sí vamos entendiendo por dónde va el asunto, ¿no? Las características de esta mujer o de este hombre no tienen nada que ver con lo que ella o él puede hacer. Es lo que Hashem es, le ha convertido y la seguridad que le da. ¿No es cierto? Fíjate, les pongo en el comentario, y es así porque ella sabe o él sabe de quién está revestida. Ella sabe en quién confía. Proverbios 3, capítulo 3, versos 5 al 7 dice. Proverbios 3, del verso 5 al 7. Ya estoy hablando en chino. Proverbios 3, del 5 al 7 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hombre, todo aquel que se apoya en su propia prudencia vive un infierno en este mundo, la verdad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Porque si no vas a perder y no vas a ganar. Fuerza de honor hay en quien Hashem confía. ¿No es cierto? Fíjate, el 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cuál es la ley de clemencia? ¿Cuál es lo que sale de la boca de alguien que tiene sabiduría? La Torah.
La Torah de Hashem. De hecho, en hebreo dice Torah. Sí, ¿no? La Torah de Hashem es su ayo. ¿Se acuerdan que es un ayo? Un tutor, el que le guía, el que le lleva por el camino del bien. Ella habla las palabras de la Torah. Josué 1:8. Yehoshua bin Nun, el hijo de Nun. 1:8. ¿Qué dice la instrucción? Es para todos, ¿eh? Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medite en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Eso es Baruch Hashem. Baruch Adonai. Así es. Fíjate, el 27 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No desperdicia su tiempo, ¿sabes? No habla de comer ni de beber. Lo que hace es que no pierde su tiempo, no desperdicia su tiempo en las cosas del mundo. No pierde su tiempo en lo que es infructuoso. Los caminos del mundo son infructuosos. Considera los caminos de su casa. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están caminando conforme a la Torah? ¿O hay un camino infructuoso en la vida de ellos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Está caminando infructuosamente? Hay caminos infructuosos. Considera los caminos de tu casa. Considera los caminos de tus hijos. Considera los caminos de tus hijas, de tu esposo, de tu esposa, lo que sea que tenga que ser. Inclusive de tus padres. No, yo teniendo a mi madre aquí enfrente, ¿no? Considera los caminos. No comas el pan en balde. No pierdas el tiempo en cosas que no sirven. Sino que les pongo yo aquí, considera con seriedad el camino por el cual conduce su vida y la de los tuyos. Proverbios 4:20. Y vamos a leer hasta el 27. Ya casi nos terminamos. Casi terminamos. Proverbios 4:20 hasta el 27 dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan. Son la medicina para todo su cuerpo. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Aparta de tu boca las palabras perversas, yo diría hasta ociosas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Dirige la mirada hacia adelante, en el camino del Señor. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir. ¿Y qué camino están siguiendo los tuyos? Y plántate firme en todos tus caminos. Escucha, por favor, plántate firme. No importa qué difícil sea. A veces es difícil ponerte firme con un hijo, con una esposa, con un esposo, ¿no? No importa. Plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal. Aparta a los tuyos del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y si ves que alguno se está desviando, tráelo, aunque sea de los pelos, pero tráelo. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Hombre, chulada, ¿no? ¿Y sabes por qué la alaban? Porque ella hace todo lo necesario para lo que ellos necesitan. O el hombre que es alabado por su esposa y por sus hijos.
Busque el bien de su casa y de su familia. Todo el tiempo. Hace, escucha bien esto, cuanto Elohim le ha enseñado y con ello garantiza el bien para los suyos. ¿Cómo no va a ser exaltada por los suyos? Si lo único que busca es eso. El bienestar, el buen caminar. ¿Cómo no reconocer el valor de ella? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y tú dices, ay, a ver, ¿cómo que, a ver, esto ya es un guayabazo? La palabra que yo siempre uso, ¿no? Esto es ya como echarle flores. No, a ver, entendamos lo que está diciendo. La mujer que tiene como pilar en su vida a Hashem, o el hombre que tiene como pilar en su vida a Hashem, la mujer o el hombre que conoce a su Creador, que vive confiado en su Redentor y vive para Él, perdón, es que la garganta ya empieza. Que vive confiado en su Redentor y vive para Él, en Él y por Él, esa es la mujer que sobrepasa a cualquiera. No está hablando de una sola. Está hablando de cualquiera que tenga estas características. Fíjate lo que dice el verso siguiente, les pongo yo aquí. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Hashem, esa será alabada. Ahí está. ¿No? Las cuestiones en el mundo enseñan que tienes que ser, ¿qué? Llena de gracia. Pero no de la gracia del Señor. Debemos saber entender que la gracia de la que aquí se habla no es la gracia derramada por nuestro Señor para con nosotros. No. Sino se refiere a la gracia como una característica de una persona que tiene talentos, ¿no? Es agraciada. De hecho, en el tiempo así de cuando se enseñaban los modales, porque ahora no se enseña nada, ¿no? Ahora no se enseña nada, la verdad. En los tiempos cuando se enseñaban los modales, te decían, debes tener gracia. Compórtate como una persona con gracia, ¿no? Y eso tenías que ser afable, amable, educado, ¿no? O sea, y el mundo te dice, ¿vale? Mucha pompa. Pues no tanto la pompa, porque inclusive la pompa ya era como esta cuestión de, la pompa ya era como las cuestiones más elevadas de alta alcurnia. Simplemente ser agraciada, tener estas características, no se refiere a eso. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Tienes que ser bella y hermosa, tienes que cuidarte y tienes que... No. En la mente lo atractivo es falso. Claro, lo atractivo es falso, porque la belleza, ¿no? La hermosura, claro. Sino se refiere a la gracia como en esa característica de una persona con determinados talentos, todas estas cosas adquiridas que el mundo tiene, ¿no? Fíjate cómo en esta otra versión nos queda aún más claro. El mismo 30 del 31 dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Hebel, exactamente. Pasajero, vaya, fugaz, como vapor, lo que se desvanece, lo que se va. Pero la mujer que teme a Hashem es digna de alabanza, porque es la que prevalece. Por eso sus hijos y esposo la alaban, hombre. Pero la mujer que teme a Hashem es digna de alabanza, ¿no? El reflejo de la gracia, el amor y la bondad de Elohim está en ella. Y es que, mira, la gente te distingue y te alabará cuando tú hagas conforme a la voluntad del Eterno. Porque el Eterno es alabado por sus características. Vive como el Eterno dice que debes vivir, camina conforme a su voluntad y recibirás alabanza. ¿No es cierto?
El 31 ya terminamos con esto. Dadle del fruto de sus, dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. O sea, reconocimiento, ¿no? Que el caminar y actuar, les pongo yo como comentario de este verso, les pongo, que el caminar o actuar de cada quien, que el caminar y actuar de quien como esta mujer se comporta, sea hombre, mujer, sea reconocido por cuanto le rodee. Que este prototipo de mujer sea el ejemplo para muchos y muchas. Pero sobre todo, podamos ver que se trata no de una mujer, no de un hombre, sino de la sabiduría de Hashem, aplicada en la vida de un hombre o una mujer, lo que la dignifica, lo que le da dignidad, dándole un valor que está por encima de cualquier valor de este mundo. Que como decíamos al principio, vemos a esta mujer como la sabiduría misma encarnada en una persona que honra y glorifica a su Creador. ¿No es cierto? Proverbios 1:7. Me encanta porque así empieza, ¿no? El libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Mas los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí hay dos opciones. O decides ser chayil, como esa mujer virtuosa, con todas estas características, o terminas siendo un necio. Insensato. Sin virtud alguna. ¿No? Fíjate, Jeremías 17, ya para casi terminar, es este otro versículo más, bueno, un capítulo entero casi, pero no. 17:7. Es que es increíble, ¿no? Porque empieza de la misma forma que termina, mostrando la manera de la sabiduría aplicada en la vida del ser humano. Proverbios. Jeremías 17:7-8 dice: bendito el hombre que confía en Hashem y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y no deja de dar fruto. ¿A quién te suena esto? A esta misma persona de la que hemos venido hablando todo el capítulo 31 de Proverbios. El hombre o la mujer que confía en Hashem y pone su confianza en él será como el árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. O sea, provee siempre lo que se necesita. Los nutrientes los tiene ahí. Sus hojas no caen, sino sirven para el cobijo. ¿No es cierto? No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto, porque su confianza no está en lo mucho o poco que pueda hacer, ni en sus múltiples favores y talentos. No. Está en su confianza en Hashem. Para terminar, Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:8. Y esto ya es para nosotros, ¿no? Los que hemos escuchado todo este capítulo, los que hemos escudriñado toda esta verdad. Y entonces Pedro nos viene a rematar. No, Pedro nos viene a cerrar con broche de oro, ¿no? 3 y el verso 8 dice, y vamos a leer del 8 en adelante, hasta el 17 dice: finalmente sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo sentir? ¿Como en el mundo? No. Conforme a la voluntad del Eterno, porque fíjate lo que está diciendo: compasivos,
amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Hombre, todo el que actúa así está del lado del Eterno, ¿me entiendes? Tiene a Hashem como guía. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendigan, pues para esto los han llamado, para que hereden bendición. ¿Te acuerdas de la mujer que su marido está confiado porque no devuelve mal por mal? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. ¿No? Acuérdate, no solamente somos buenos, sino benignos. ¿Se acuerdan del fruto, no? Del Ruach HaKodesh. Bondad y benignidad, que no son las mismas cosas. Y aquí lo vuelve a repetir. Busquen la paz y síganla. Hagan conforme a ella. Porque los ojos de Hashem están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Hashem está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si son celosos por el bien? Me encanta cuando dice Gálatas, ¿no? Ante tales cosas no hay ley. ¿Quién podrá hacerles frente si viven conforme a la Torah? Si viven conforme a la voluntad del Eterno. ¿Quién podrá hacerles daño si son celosos por el bien? Pero aún así, llegan a padecer por causa de la justicia. Pero si aún así, llegan a padecer por causa de la justicia, son felices. Por lo tanto, no se amedrenten por temor a ellos ni se turben. Más bien, santifiquen en sus corazones al Mashiach como soberano y estén siempre listos para responder a todo lo que Él les pida, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, que todo aquel que te pregunte sobre tu esperanza, tú tengas la capacidad para hablar del Evangelio, para hablar de tu esperanza. Porque mi esperanza está ¿en quién? En el Mashiach, en Yehoshua. ¿No es cierto? Pero háganlo con mansedumbre y respeto, sin soberbia. Sí, tú te vas a ir al infierno. No, yo estoy del otro lado. No. Así no, sino con mansedumbre y respeto. Eso no, como dice el Iscancho. Eso no. Tengan buena conciencia. Mira, si algo tiene esta mujer de la que acabamos de hablar, portadora de la sabiduría, es que tiene buena conciencia. Porque hace conforme a lo bueno. Como dicen los judíos, ¿no? Todo lo bueno siempre, dicen. ¿Por qué es mejor que padezcan haciendo el bien? Si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. ¿No es cierto? Si escuchaste lo que dice, primero que nada tengan una buena conciencia, ¿no? Y estén aptos y capaces para defenderse, pero claro, con mansedumbre y templanza, ¿no? Y con misericordia. Y estén listos para aquellos que se burlan de su manera de vivir en el Mashiach. Pero es mejor padecer haciendo el bien. Es mejor decir sí, me equivoqué, perdón. Es mejor decir la regué, no vuelvo a hacerlo y no volver a hacerlo. Si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal y salirte con la supuesta tuya, ¿no? Vamos a cerrar este estudio de Proverbios hasta aquí. Ya se acabó el estudio de Proverbios. No sin antes decir que estos 31 proverbios que hemos estudiado aquí son y deben ser una guía práctica para poder tener vidas que honren y den mucha gloria a nuestro Rey y Señor Hashem Yehoshua HaMashiach. Que estas verdades escritas aquí
devuelvan la dignidad, el valor y la posición como hijos de Elohim que el mundo ha querido y en muchos casos ha logrado arrebatar. Que esas verdades implícitas aquí sean herramientas y armas para combatir con las mentiras y falsedades que el enemigo ha intentado hacer creer tanto a hombres como a mujeres, intentando hacerles caer de su posición con respecto al Creador. Que el estudio repetido de cada uno de estos proverbios lleve mucho fruto a la vida de todo aquel que los lea con diligencia, poniendo por obra la sabiduría que proviene de parte de Hashem para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Santiago 1:22 dice al 26, sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hace de ella, y no hacedor de ella, perdón, Santiago 1:22. Dice, porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo, se dice qué guapo, ¿no? Y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, porque siempre hemos dicho que la Torah es un espejo, y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Amén. Amén. Vamos a buscar tener la famosa dieta de proverbios en nuestra vida. Releyamos este libro que es perfecto, que nos enseña a vivir conforme a la voluntad del Eterno, a relacionarnos con los demás bajo el parámetro de lo que Hashem busca en un Ish y en una Isha, Kadosh o Kedoshim, ¿no? Que viven como personas santas en santidad. Amén. Pues vamos a parar aquí. Se acabó Proverbios. Shabbat Shalom a todos los hermanos a la distancia.